Buenas tardes. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de conjuntos. Aquí observamos dos imágenes que son parte de uno de los conceptos importantes que definen a los conjuntos. Bien, vamos a comenzar con las definiciones. Un conjunto, pues aquí hay una definición, es una colección de objetos. Estos objetos se llaman elementos propiamente del conjunto. Los conjuntos se definen usando tres métodos. Uno es la descripción con palabras. Aquí tenemos, por ejemplo, una descripción de un conjunto con palabras. Es el conjunto de los números pares. Y se encierra entre llaves. Es una notación importante para representar conjuntos. El segundo método es el método de listado, es decir, escribir todos los elementos, o en este caso que, bueno, es un conjunto infinito, pues solamente escribimos algunos y lo dejamos a manera de sucesión con unos puntos suspensivos para que se entienda que continúan. El tercer método es el método de comprensión. En este caso lo que se aplica es un número genérico y una regla que defina a la forma que tienen esos números. En este caso todos los números que cumplen con esta condición, que se pueden escribir de la forma 2 por k, donde k es algún número entero. Esto porque sabemos que cualquier número entero multiplicado por 2 pues nos va a dar un número par. Bien, estas son las tres formas de escribir los conjuntos. Aquí tenemos un ejemplo, este conjunto que está formado por las letras A, B, C y terminan en X, Y y Z. Observemos que hay una continuidad cuando encontramos los puntos suspensivos, indica que hay continuidad. Y en lo siguiente es definir algunos conjuntos importantes. El conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos, es decir, no hay objetos dentro de este conjunto. Lo representamos con esta letra o con unos corchetes de unas llaves abiertas, sin elementos dentro. Por ejemplo, un ejemplo de conjunto vacío, pues podría ser todos los números que son mayores que 0, pero que también son menores que 0. Sabemos que no hay números que cumplan esta condición, que sean menores que 0 y al mismo tiempo mayores que 0. Por lo tanto, se trata de un conjunto vacío. El conjunto universo es un conjunto que cambia su forma dependiendo del problema que estemos trabajando. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de esta forma, el conjunto de las letras del abecedario, y tenemos otro conjunto que vamos a llamar A, y este conjunto solamente contiene las letras A, B y C, entonces el conjunto universo contiene al conjunto A. En este caso, el conjunto universo es un conjunto que contiene a todos los conjuntos, pero cambia de acuerdo al contexto que estemos trabajando. La pertenencia es un concepto importante. Por ejemplo, tenemos aquí un conjunto A. Por cierto, los conjuntos se nombran siempre con letras mayúsculas. Es una notación importante que hay que considerar. Y los elementos, si vamos a usar letras, pues se usan letras minúsculas. Y por ejemplo, aquí tenemos los elementos de este conjunto A, B y C, el conjunto A. Decimos que A es un elemento A minúscula es un elemento del conjunto A mayúscula. El elemento B minúscula es un elemento del conjunto A mayúscula, lo mismo que el elemento C. O incluso se puede decir que A minúscula pertenece al conjunto A, B minúscula pertenece al conjunto A y C minúscula pertenece al conjunto A. En este caso, el elemento D minúscula no pertenece al conjunto A, puesto que no está incluido en este conjunto. Otro concepto importante es la cardinalidad.
En este caso vamos a definir la cardinalidad como el número de elementos que tiene un conjunto. En este caso tenemos los elementos B, C y D. Y lo vamos a representar como una n, entre paréntesis, el nombre del conjunto, y vamos a hacer referencia al número de elementos que tiene un conjunto. La cardinalidad del conjunto B es igual a 3, porque tiene 3 elementos. Los conjuntos finitos e infinitos. Bien, cuando un conjunto se pueden listar todos los elementos, pues decimos que se trata de un conjunto finito. En este caso, la cardinalidad se puede definir. Si contamos las letras de A hasta G, A, tenemos 7 elementos, entonces su cardinalidad es 7. Para el conjunto de los números naturales, empezamos en 1, seguimos 2, 3 hasta infinito, pues aquí tenemos un cardinal infinito. Si no podemos listar a todos los elementos de un conjunto, decimos que es un conjunto infinito. Igualdad de conjuntos. Decimos que dos conjuntos son iguales si los elementos de un conjunto están también en otro conjunto. Por ejemplo, consideremos estos dos conjuntos, A, B, C y D, y el conjunto B, que tiene a los elementos B, C, A y D. No importa el orden, pero son exactamente los mismos. El orden no es importante en este caso, solamente los elementos. Por lo tanto, el conjunto A es igual al conjunto B. Complemento de un conjunto. Para cualquier conjunto A, que está dentro de un conjunto universo o universal, se define el conjunto complemento de ese conjunto como el conjunto que contiene a todos los elementos que no se encuentran en el primer conjunto. Por ejemplo, vamos a definir este conjunto universo como los números A, B, C, y vamos a continuar hasta la letra G. Este es el conjunto universo del que hablamos en la definición, y vamos a considerar un conjunto A que tiene a los elementos A, B, C, D y E. Entonces vamos a definir el conjunto complemento de A como el conjunto que tiene a los elementos que no están en el conjunto A, pero que sí pertenecen al universo. En este caso son solamente los elementos F y G. El complemento de A es el conjunto compuesto por los elementos F y G. El subconjunto de un conjunto. Decimos que si los elementos de un conjunto A están todos en otro conjunto, entonces este conjunto, el segundo conjunto, es un subconjunto del primero. Por ejemplo, si tenemos el conjunto 2, 3 y 4, y tenemos el conjunto D, formado por los elementos 2 y 3, entonces el conjunto D es un subconjunto del conjunto C, porque todos los elementos de D están en C. Bien, el número de subconjuntos que tiene un conjunto con n elementos es igual a 2 veces 2 elevado a la n. Por ejemplo, consideremos el conjunto anterior. C está formado por los elementos 2 y 3. Como el cardinal de C es igual a 2, entonces el número de elementos es 2 a la 2, y esto es igual a 4. Debería haber 4 subconjuntos de este conjunto C. El primero, pues, es el conjunto formado por sí mismo. Luego tenemos al conjunto formado por el elemento 2, el conjunto formado por el elemento 3, y finalmente el conjunto vacío. Esto, por definición, el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son representaciones gráficas
de los conjuntos. Se utilizan círculos para nombrar conjuntos y rectángulos o cuadrados para nombrar al universo. Aquí vemos un ejemplo de el complemento de A. Subconjuntos. Vamos a determinar mediante un diagrama de Venn que los elementos del conjunto A están también incluidos en el conjunto B. Así podemos representar un subconjunto por medio de un diagrama de Venn. La intersección. Esta es una operación entre conjuntos que incluye a todos los elementos que están al mismo tiempo en un conjunto y en otro. Vamos a decir que lo que está sombreado en amarillo es los elementos que pertenecen a la intersección. En este caso tenemos estos dos conjuntos. Los elementos que están al mismo tiempo en ambos conjuntos pues son D y C. La intersección de estos conjuntos también es un conjunto. La unión. La unión entre conjuntos también es una operación entre conjuntos en la que se toman los elementos de un conjunto o del otro conjunto. En el diagrama de Venn se vería de esta manera. Ahora, si queremos determinar en este ejemplo, pues podemos tomar a todos los elementos e incluirlos en uno solo. Esta es la unión de los conjuntos. Los elementos no deben repetirse, por cierto. La diferencia son todos los elementos que están en un conjunto, pero que no están en el otro. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de A menos B, pues todos los elementos que están en B se los voy a quitar a el conjunto A. Por lo tanto, la diferencia de A menos B va a ser A y B. Porque estoy tomando todos los elementos de B y se los estoy quitando al conjunto A. Bien, tenemos una actividad que pueden resolver en casa o desde donde nos estén viendo, entrando a este link, lo pueden copiar o se los dejo en la descripción. Muchas gracias por la atención.